Bien, hasta el momento en el curso hemos estudiado, analizado, intentado describir movimientos rectilíneos, movimientos donde las trayectorias eran rectilíneas. En todos esos casos vimos que tanto el vector posición como el vector velocidad y el vector aceleración eran colineales. Podían tener distintos sentidos, pero todos tenían una única dirección. Podían tener sentidos opuestos, pero una única dirección. Entonces nos bastaba una única coordenada para la posición, para la velocidad y para la aceleración para describir totalmente el problema. Es decir, las ecuaciones horarias que representaban la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo eran unidimensionales. En esta clase vamos a desarrollar un movimiento donde la trayectoria es curvilínea, es decir, una trayectoria que se realiza en un plano. Consecuentemente, vamos a necesitar dos dimensiones, una dimensión en el espacio físico, la posición, vamos a necesitar para describirlo en función del tiempo una coordenada horizontal y una coordenada vertical. Consecuentemente, en este caso, también el vector velocidad y el vector aceleración no son colineales, sino que van a estar en distintas direcciones. Este es el caso que nos llamamos el movimiento de tiro oblicuo o el movimiento de proyectiles. Ejemplos en la vida cotidiana, nosotros los vemos muy habitualmente en una cancha de fútbol cuando un jugador lanza un tiro libre, cuando regamos en casa y utilizamos una manguera, la aspersión del agua saliendo de la manguera, todas esas movimientos describen para los proyectiles movimientos que son curvilíneos. En particular vamos a ver más adelante, cuando planteemos todas las ecuaciones correspondientes, que la trayectoria representa una parábola. El movimiento de proyectiles esencialmente está de alguna manera definido por la aceleración de la gravedad, es decir, la aceleración con que los objetos en las cercanías de la Tierra son atraídos hacia la misma y en forma vertical y en el sentido hacia abajo. El valor de esa aceleración para la Tierra puede variar dependiendo de si estamos en otro planeta, en el Sol, en la Luna, en Júpiter. El valor que tiene, el valor absoluto que tiene la aceleración de la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros en nuestro curso vamos a utilizar el valor de 10 metros sobre segundo cuadrado para simplificar nuestras cuentas. Para describir totalmente el movimiento de un proyectil, nosotros entonces vamos a necesitar definir las ecuaciones horarias, y eso significa conocer cómo evoluciona lo que denominamos el vector posición en un sistema de referencia. Ese sistema de referencia va a ser bidimensional, es decir, va a tener una coordenada horizontal y una coordenada vertical, va a ser un eje de coordenadas cartesianas en el lenguaje de las matemáticas, va a describir cómo evolucionan esas componentes en función del tiempo. Asimismo, eso se puede ver en un gráfico donde vemos la trayectoria y indicamos la posición del proyectil para distintos tiempos. Asimismo, sobre el mismo gráfico vamos a ver qué forma va adoptando el vector velocidad. El vector velocidad, en todos los casos pueden ver, es tangente a la trayectoria, es decir, a la curva, a la parábola que describe la posición en función del tiempo. El vector velocidad siempre, como dijimos en clases anteriores, es tangente a la trayectoria. En la trayectoria ascendente van a ver que la componente
horizontal, en realidad en toda la trayectoria, ascendente en el máximo y descendente, hay una componente horizontal que es constante. Eso se debe a que la aceleración en la componente X es estrictamente cero. Habíamos dicho que la aceleración era en el sentido vertical hacia abajo, es decir, que la aceleración como vector no tiene componente X, su componente es estrictamente eso, cero. Es decir, que si, como vimos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, si la aceleración cero, la velocidad es constante y consecuentemente en el tiro oblicuo la componente X va a ser descripta por un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, la componente vertical, dijimos que tiene una aceleración constante de 10 metros sobre segundo cuadrado en el sentido vertical y hacia abajo. Entonces, la componente y del vector velocidad va a tener, como en el caso del tiro vertical o de la caída libre, una componente que va a evolucionar en función del tiempo. No va a ser constante, sino que va a evolucionar en forma uniforme. Eso es, como lo vimos en clases anteriores, un movimiento uniformemente variado. Entonces podemos pensar que el movimiento de tiro oblicuo es una combinación de dos movimientos. En la dirección horizontal, en la dirección X, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, o va a tener las características de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aceleración cero, velocidad constante, y va a tener una posición que va a evolucionar linealmente con el tiempo. En cambio, en la dirección vertical, como va a tener una aceleración constante, distinto de cero, de 10 metros sobre segundo cuadrado, positivo o negativo, lo vamos a ver más adelante, que el signo de eso va a depender de la elección arbitraria de nuestro sistema de referencia. Entonces, la componente de la velocidad va a ser lineal con la aceleración, es decir, no va a ser constante, va a depender, va a tener una dependencia lineal, va a ser va a evolucionar, va a evolucionar con el tiempo en forma lineal. Es decir, que va a adoptar, conforme avanza el tiempo, va a tener distintos valores. Si ustedes ven en el gráfico, en su trayectoria ascendente, la componente I de la velocidad va disminuyendo, es decir, en la velocidad inicial, en la componente I de la velocidad inicial tiene un valor distinto de cero, conforme asciende va disminuyendo, y la razón de esa disminución es porque el vector aceleración está apuntando hacia abajo, entonces es como que se está frenando en la componente I. Se hace estrictamente cero en el máximo y después, conforme vamos en la trayectoria descendente, el vector velocidad cambió de sentido, es decir, era positivo, fue disminuyendo, se hizo cero, y en el máximo de la trayectoria cambió de sentido y ahora va creciendo el vector velocidad en valor absoluto porque va en el mismo sentido que la aceleración. Las ecuaciones que necesitamos en este caso van a ser dos ecuaciones, una para la posición en X y otra para la posición en Y, que se pueden ver como ustedes lo pueden ver. La componente X de la posición es análoga a la que vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. La componente Y es más compleja, no solamente tiene la componente lineal, sino tiene una componente cuadrática porque corresponde a un movimiento con aceleración distinta de cero. Entonces, la evolución de la componente Y en función del tiempo tiene no solamente la componente lineal, una componente cuadrática donde el medio de la aceleración
que es g por t cuadrado, es el factor que hace que la evolución no sea una línea recta, sino que tenga una forma de parábola. En cambio, las componentes de la velocidad en x y en y son análogamente correspondientes, la de x a un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la componente x de la velocidad no depende del tiempo, es constante, mientras que la componente y de la velocidad depende linealmente de la aceleración, en este caso de la aceleración de la gravedad. Y como para completar nuestro cuadro, las componentes x e y de la aceleración tienen que ver con que la componente x es estrictamente 0 y la componente y vale 10 metros sobre segundo cuadrado. Respecto de cómo son los signos, es decir, el sentido de estas componentes, va a depender de nuestro sistema de referencia. Si elegimos un sistema de referencia como el que vimos en nuestro ejemplo, el sistema de referencia decía que cuando elegimos un sistema de referencia, nosotros dijimos en clases anteriores, necesitamos dos cosas. ¿Por qué? Conocer el movimiento de un cuerpo significa conocer la posición para todo t. En este caso, la posición en x y en y. Si nosotros conocemos eso y también conocemos las componentes de las velocidades, podemos saber y predecir cómo es la posición y la velocidad para todo t. Entonces, conociendo las ecuaciones del movimiento, podemos describir totalmente el tiempo. De eso se trata de la cinemática. La cinemática se trata de conocer y de poder predecir, tener las ecuaciones horarias que nos permiten conocer cómo es el movimiento de un cuerpo. Si tenemos esas ecuaciones, podemos predecir y saber, una vez dadas las condiciones iniciales, poder predecir cómo son las posiciones y las velocidades para todo t. Para conocer las condiciones iniciales, lo que nos llamamos las condiciones de borde, conocer el x0, el y0, es decir, las posiciones iniciales, conocer la componente x e y iniciales de la velocidad, conocer la aceleración, es necesario expresarlo en un sistema de referencia. Los sistemas de referencia son arbitrarios, como siempre dijimos. Entonces lo elige el que va a resolver el problema. Necesitamos dos sistemas de referencia, un sistema de referencia para la posición y un sistema de referencia para el t, porque recuerden, describir el movimiento significa conocer x o y en función de t. Entonces necesitamos, conocer el movimiento significa una relación entre la posición y el tiempo. Entonces necesitamos expresar estas dos características, la posición y el tiempo, en un sistema de referencia único del problema. Entonces, para la posición, como el problema de hoy día, el movimiento de proyectiles, necesitamos dos dimensiones, bueno, elegimos un sistema de referencia de coordenadas cartesianas, es decir, ortogonales en x y en y, elegimos el 0 de mi sistema de referencia, decimos positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba para la componente y, positivo hacia la derecha para la componente x. Consecuentemente, ponemos el 0, quiere decir que para la componente horizontal hacia la izquierda es negativo y para abajo en la componente y también es negativo. Es decir, esos son en el plano las distintas posiciones que puede adoptar mi proyectil bajo estudio. En ese sistema de referencia, entonces, nosotros tenemos que ver las componentes de la velocidad en x y en y y las componentes de la aceleración. Como hemos adoptado positivo hacia arriba, la aceleración que dijimos tenía dirección vertical y hacia abajo va a tener un valor negativo. La velocidad inicial, en el ejemplo que estamos viendo, como la hicimos con una cierta inclinación, tiene un valor absoluto que llamamos v0 y una inclinación
o si quieren orientación, que la denominamos con un ángulo alfa, que es la inclinación o el ángulo que forma la dirección inicial de la velocidad con el eje horizontal, es el ángulo de inclinación. Bien, entonces en el sistema de referencia elegido, la componente inicial de la velocidad y la componente inicial de la velocidad en x y en y es positivo, y esas se va a tener que reflejar cuando planteemos las ecuaciones para resolver nuestros problemas. Otra cuestión que también tenemos que decir es que la otra magnitud que entra en juego acá, que es una magnitud escalar, es el tiempo. El tiempo también vamos a tener que elegir un sistema de referencia. Generalmente puede ser 0 o distinto de 0. En forma genérica, en las ecuaciones, como podrán ver, adopta un valor t sub 0. Ese t sub 0, como uno lo puede definir arbitrariamente, lo puede elegir como 0. ¿Qué significa? Que si el movimiento lo empiezo a estudiar a partir de ahora, todo lo que pasa después va a tener valores positivos. Y si todo lo que pasó antes puede tener valores negativos. Un tiempo negativo no significa que no es físicamente válido, sino que pasó antes de que yo empecé a estudiarme el movimiento.